Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un episodio más de Ajá. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona: neuroemociones, biohacking y cuál es esta relación entre nuestro intestino, nuestro cerebro. ¿Afecta lo que comemos para estar tristes, para estar contentos? ¡Wow! Es un tema que estoy segura les va a encantar. Este episodio es presentado por La Cocina de Galia y Nourishing Restart de Galia Clayman. A Galia Clayman la tuvimos como invitada hace algunas semanas y platicamos con ella de temas muy interesantes relacionados a todos los mitos y realidades alrededor de la alimentación correcta. Especialmente amo este programa. Es un programa que he hecho varias veces y ya saben que aquí solo recomendamos las cosas en las que creemos y las que hemos probado. El Nourishing Restart es un programa de alimentación para limpieza y nutrición que dura 10 días y pues aunque hay que hacer unos esfuerzos importantes como decirle adiós al alcohol, a la cafeína, al azúcar, al gluten, a los lácteos, a la soya y al maíz, hacemos énfasis en consumir alimentos de origen animal, muchos caldos de huesos y fermentados. Y bueno, pues es un programa maravilloso porque lo que logramos con estos 10 días de trabajo importantísimo es aumentar los niveles de energía, liberar al cuerpo de toxinas, mejorar nuestra digestión, tener claridad de pensamiento, sentirnos emocionalmente mejor. Si tenemos algunos dolores también se van. Y este programa está disponible desde ayer, 18 de enero, en la página nourishingrestart.org. Empieza el 1 de febrero y por ser parte de la comunidad Ajá, a todos los que se quieran inscribir les vamos a dar un 10% de descuento. Y bueno, pues ¿qué incluye este increíble programa aparte de este plan de 10 días? La lista de compras, el recetario, correos con información muy detallada, un Zoom diario y un coaching con Galia a través de WhatsApp. Así que bueno, anímense porque vamos a aprender muchísimo en estos 10 días y estamos seguras de ser un programa que les va a encantar. Así que no se despeguen. Este capítulo sobre microbioma, emociones y todo eso que tenemos dudas entre la conexión cerebro-intestino te va a encantar. Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. La vida es 10% lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas. Sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada. Que el corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes que el cerebro. Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. El día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante que es la relación cerebro-intestino, además de esta gran tendencia que es el biohacking. Está con nosotros Ceci de los Ríos. Ella es creadora del primer diplomado de bienestar integral en México, con 18 generaciones en curso. Es apasionada en materializar conciencia en las personas sobre salud física, mental y emocional. Es pionera del biohacking, conjunto de acciones a través de diferentes técnicas y herramientas científicas para optimizar el cuerpo, la mente y la vida. Además, junto con uno de los científicos más reconocidos de México, es creadora de Alchemy Code, primer test de microbiota en el país que descifra la composición de las bacterias intestinales para dar recomendaciones personalizadas y preventivas de alimentación, suplementación y hábitos de vida. Ceci es experta en el tema. Asegura que nuestro estilo de vida puede impactar positiva o negativamente la expresión de nuestros genes y la composición de nuestro microbioma, y que conociendo nuestro estado interior, somos capaces de generar un perfecto equilibrio en balance. Así que ya se imaginarán, esta plática está súper interesante y estamos encantadas de tenerte con nosotras, Ceci. Bienvenida. Muchísimas gracias. Yo también, qué gusto poder estar con ustedes y con todas las personas que nos están escuchando el día de hoy.
Muchas gracias, Ceci. Y para empezar a conocer un poquito de quién es Ceci, nos gustaría que nos compartiera, Ceci, cuáles son esas 3 palabras que mejor te representan. Las 3 palabras que mejor me representan. Bueno, pues la primera les puedo decir que apasionada. Me encanta poder compartir lo que sé, lo que he aprendido, lo que he experimentado y lo que está también en mi radar que quiero experimentar. Me encanta compartirlo desde toda la emoción que me genera todas estas nuevas pues cosas que he descubierto en el camino. La otra es integración. A lo largo de mi vida pues he indagado por muchos lados, he incursionado por temas espirituales, temas de psicología, temas hasta de sexualidad, temas de alimentación, ahora hoy en día ciencia, microbiota, y de repente yo decía, bueno, pero a ver, ¿por dónde me voy? Todo esto es como es diferente, ¿no? Son diferentes áreas y no tenía idea cómo poder encontrar como un punto de pues descubrir qué las unía. Y hoy en día te puedo decir que el integrarlas es lo que me hace entender la vida, el saber que todo tiene que ver con todo y que cada partecita nos está dando información de nosotros mismos. Entonces eso me encanta. Y por último, pues la palabra del día de hoy, bienestar. O sea, bienestar, todo lo que tiene que ver con el bienestar físico, mental, emocional, energético, encontrar estos diferentes aspectos que cuando están en un buen balance nos van a hacer sentirnos bien y tener mayores estados de felicidad. Qué lindas palabras para empezar esta plática, Ceci. Y creemos que en la vida, cuando nos dedicamos a algo, como lo que te dedicas tú ahora, que es buscar este bienestar integral, algo nos pasa. ¿Qué pasó en la vida de Ceci que empezó con esta búsqueda? Ay, qué bonita pregunta, porque cuando comparto esto, hoy en día lo que hago, claro que es pues la huella que me dejó mi infancia y les puedo decir que todo lo que actualmente comparto tiene que ver porque hoy busco la felicidad y porque me he cuestionado si realmente la felicidad es una actitud ante la vida o no. Cuando yo era chica, mi mamá se deprimía mucho y pues a mí me costaba mucho trabajo. Yo decía, bueno, pero pues levántate, ¿no? O sea, échale ganas a la vida. Y fui dándome cuenta y aprendiendo que no era tanto así, que no era nada más levántate y échale ganas, sino que hay un tema de bioquímico, una predisposición genética, una situación pues que tiene que ver con mucho más allá, una huella hereditaria a nivel generacional que hace que esto pueda presentarse en algunas personas y en otras no. De hecho, les puedo contar que pues más del 60% de toda mi familia, desde mis abuelos hasta todos mis primos, tienen una depresión diagnosticada clínicamente y medicada. Y entonces yo me he preguntado mucho esto, ¿no? ¿Por qué hay personas dentro de mi familia que tienen la predisposición a tener depresión o ciertas enfermedades relacionadas a la salud mental y yo no? ¿Qué pasó ahí, no? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? O algunos otros de mi familia no. Y me he dado cuenta que no es solo esta actitud ante la vida, tiene que ver la herencia genética, qué pasó en mi familia, qué se heredó ahí, qué se fue pasando de generación en generación. También tiene que ver con la expresión de los genes, porque algunos lo han expresado y otros no, porque podemos tener algunos esos mismos genes, pero que realmente no se hayan expresado, y tal es el caso mío, que ahorita les cuento. Y por otra parte, la microbioma, todos estos bichitos, todo este universo de bacterias, sobre todo, ¿no? Que el 90% son bacterias y la mayor parte habitan en el intestino, y todos estos bichitos son encargados de funciones muy importantes. Realmente podemos decir, estamos vivos gracias a estos microorganismos que habitan en nosotros. Ellos son encargados de funciones tan importantes como fortalecer nuestro sistema inmunológico, cómo metabolizar los alimentos, generar moléculas antiinflamatorias, que hoy en día sabemos que la inflamación es el mal de nuestro siglo, la famosa inflamación silenciosa. Y por otra parte, también las bacterias nos apoyan a procesar, a desarrollar y a liberar neurotransmisores, que neurotransmisores son estas conexiones que se hacen con todas las neuronas cerebrales. Entonces, para sentir estados de felicidad, de dicha, de excitación, de enfoque, de tranquilidad, de relajación, se necesitan estas conexiones. Para eso las bacterias es muy importante que generen estas sustancias que gracias a la conexión intestino-cerebro, pues se liberan y nos ayudan a entrar a estos estados. Entonces,
Hoy en día, al conocer todo esto, me doy cuenta que por eso hablaba de la integración al principio del programa. Cuando integramos toda esta información, podemos entender por qué algunas personas tienen mayor predisposición a tener depresión o algunas otras enfermedades y otras no, o por qué a algunas se les detona la enfermedad y a otras no. Entonces, a partir de tener una cierta situación tan cercana en mi familia, pues querer indagar y revisar qué pasó conmigo, como bien me presentaste, Pau, pues ando incursionando en el biohacking, o sea, quiero descifrarme, decodificarme y entenderme para poder optimizar mi salud y mi bienestar. Y parte de esta decodificación es entender toda esta genética, epigenética y microbiota y neurotransmisores que tengo en el cerebro para ver qué pasa conmigo, porque hoy por hoy, afortunadamente, no he detonado ninguno de estos estados relacionados con la depresión. ¿Qué cambió, no? ¿Qué cambió en mí? ¿Qué apoyó a que yo tuviera pues ahora sí que a sacar a la bolita verde en la lotería? Ay, Ceci, hablaste de muchísimos conceptos. Creo que vamos a ir desmenuzando uno por uno y me gustaría empezar por hablar justamente de esta relación cerebro-intestino. La ciencia ha llamado al intestino este segundo cerebro. Y en los últimos años es como que esta relación se ha explotado y se habla muchísimo de esto y de cómo esta gran conexión que existe entre el cerebro y la digestión o el sistema digestivo tiene que ver e impacta directamente en nuestro estado de ánimo, nuestra salud integral e inclusive la manera en la que percibimos y pensamos la vida. ¿Nos puedes ayudar a entender un poquito cómo es esta conexión y a qué se refiere este segundo cerebro dentro de nuestro intestino? Sí, seguramente han escuchado decir a personas, traigo un nudo en el estómago, o es que traigo un enojo desde las entrañas, o esa persona es muy visceral, o tengo algo atorado. Todas esas connotaciones están relacionando emociones con temas de salud intestinal. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una relación bilateral, o sea, tanto del cerebro hacia el intestino como del intestino al cerebro, donde se puede generar un círculo vicioso o un círculo virtuoso. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy tranquila, si no estoy tan estresada, si tengo momentos donde estoy feliz, bueno, pues eso se ve reflejado en el intestino. Pero si yo estoy con mucha tensión y traigo enojos y traigo tensión, van a afectar todos estos estados a mi microbiota. Como bien dijimos, la microbiota es todo este universo de microorganismos que vive en nuestro cuerpo, especialmente estos bichitos del intestino. Entonces, al ser seres vivos y se ven impactados por cómo nosotros nos comportemos en la vida. O sea, si nosotros hacemos ejercicio, bueno, pues eso va a ayudar a los procesos de estas bacterias. Si nosotros nos hidratamos adecuadamente, nos alimentamos bien, eso va a ayudar a estas bacterias y lo mismo nuestras emociones. Al mismo tiempo, si nuestra microbiota está en equilibrio, estas bacterias van a generar las sustancias, como por ejemplo la serotonina, que es la famosa hormona de la felicidad, o GABA, que es el ansiolítico natural del cuerpo, así se le llama, lo que nos ayuda a relajarnos. Y estos neurotransmisores se van a comunicar, van a llevarse esta sustancia al cerebro. Por medio, hay diferentes vías, pero una de ellas es el nervio vago, que es un nervio que pasa por nuestra columna y nos conecta hacia el cerebro. Pero lo importante aquí es entender que se mandan las sustancias al cerebro, pero también nuestra actividad mental, nuestra actividad nerviosa, por decirlo así, o sea, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, se está comunicando. Hay en el intestino muchísimos nervios, terminaciones nerviosas. Esto se debe a que cuando éramos embriones, cuando era un así fetito, todo estaba junto y en el momento en el que se va desarrollando, se va como abriendo, como si fuera una flor, se va abriendo. Entonces, esas terminaciones nerviosas se quedan unas en la cabeza, otras en el estómago, bueno, más bien en el intestino, pero se quedan conectadas por medio de este nervio. Entonces, por eso se están mandando mucha información constantemente. Entonces, es muy importante que entendamos que las creencias o todos nuestros pensamientos son impulsos, ¿no? Estamos mandando información eléctrica y al mismo tiempo las emociones son energía. Entonces, todo está interconectado. Por eso la salud mental, emocional y física es un todo.
Es súper interesante, Ceci, porque como dices, todos hemos dicho hay que hacerle caso a tu gut, ¿no? A tus entrañas, a tu intestino. Y de alguna manera muy intuitiva sabemos que existe esta relación, pero no nos gusta aceptarla o no. La ciencia no lo ha comunicado de la mejor manera, creo yo, ¿no? La gente en general como que no es del dominio público. Y tratando de poner ejemplos como muy precisos, tú al principio nos comentabas sobre esta predisposición genética en tu familia y cómo fue que tú no prendiste esos genes. ¿Algo tiene que ver la alimentación en base a lo que nos estás diciendo para promover una salud mental positiva? Definitivamente. Aquí nos metemos al tema de epigenética. Epigenética habla de si los genes que heredaste se van a aprender o no se van a aprender, ¿ok? O sea, como que son como un switch, ¿no? Eso que prende a nuestra genética justamente son nuestros hábitos, como por ejemplo hacer ejercicio. Hay ciertos genes que se encienden y funcionan de una manera distinta que de otra, de acuerdo al ejercicio que tú hagas, si tienes mucha actividad física o no. O por ejemplo, bien lo dices en la alimentación. Otra de las cosas son las emociones. Las emociones pueden generar una predisposición a que esto se prenda o no se prenda. Entonces, realmente todos nuestros hábitos, si nosotros tenemos pasiones, si tenemos un sentido de vida, si tenemos cosas que nos gusten hacer, si tenemos hobbies, si nos gusta el trabajo, si estamos muy activos mentalmente, si hacemos prácticas de relajación, meditación, yoga o, como bien dije, el ejercicio y la alimentación, todo eso va a tener una carga muy importante. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. La herencia genética de nuestros papás. Nosotros tenemos el 50% de nuestra mamá, el 50% de nuestro papá. Y nosotros somos 99.8% distintos unos a otros. Pero ese 2% puede marcar una gran diferencia entre las personas. Podrías pensar que no es nada, pues, pero en realidad es muchísimo porque nos hace ser quien somos. Los gemelos son 100% iguales unos a otros, ¿ok? Uno a otro. Si un gemelo que tiene la misma herencia genética se va a vivir, por ejemplo, a Canadá, a un lugar muy frío, y el otro gemelo se va a vivir a Brasil, a un clima súper cálido, pero además de todo eso implica que vas a tener diferentes alimentos, que vas a tener diferentes horarios de sueño, vas a tener diferentes actividades físicas, diferentes tipos de relaciones, porque igual algunos van a tener pues más de fiesta y el otro es mucho más introspectivo porque hace más frío. Entonces, los hábitos van a cambiar. Bueno, pues uno de ellos puede tener cierta predisposición a ciertas cosas, algunas enfermedades, y el otro otras. O uno puede metabolizar mejor cierto tipo de alimentos y el otro otros. ¿Por qué? Porque todo el medio ambiente impactó de forma distinta en cada uno de ellos. Y eso es lo que es la epigenética, es expresión de los genes. Entonces, en el caso que estaba yo hablando del tema de la depresión, es qué hice yo que no se me detonaron esos genes. ¿Qué pasó en mi vida? Y ahí les puedo contar un poquito que yo viví desde muy chica en Cuernavaca. Y después me fui a vivir a Barcelona y después me fui a vivir a otro lugar, a Miami, que es un lugar mucho más cálido. El sol es uno de los aspectos que más te ayudan para detonar serotonina. En realidad, poder estar en el sol y tomar este calorcito directo te ayuda mucho a todas estas sustancias neurotransmisoras del cerebro. Entonces, bueno, pues desde chica viví en lugares así. Por otra parte, desde muy temprana edad estoy en temas de espirituales, meditación, aprendiendo diferentes tipos de respiraciones. Estuve en la India, estuve incursionando en diferentes disciplinas metafísicas. Entonces, bueno, también tuve un acercamiento a la espiritualidad que me dio otro sentido de vida. Entonces, mis hábitos de vida hicieron que no se prendieran esos genes, por decirlo así. También otra de las cosas es que viví y crecí en un club, porque mi papá era director de un club, entonces todo el tiempo hacíamos ejercicio y estábamos en la alberca y al aire libre. Eso es lo que hace que se puedan prender de una manera o de otra los genes. Ceci, acabas de tocar un tema bien interesante que tiene que ver con estilo de vida, con todos los aspectos que forman quienes somos. Y lo primero que me viene a la cabeza es pensar en, ok, independientemente que ahorita vamos a platicar un poco de Alchemy Code y de parte de la metodología que aplicas
para ayudar a las personas. Me encantaría que nos compartieras, así como este dato específico de algo que seguro nos va a hacer bien, como es tomar sol, ¿no? ¿Qué otras cosas, aparte de lo obvio, aparte de esto que a veces suena como a cliché, ¿no? Hacer ejercicio, comer bien, ¿qué cosas a veces damos por sentado, pero que realmente afectan de manera positiva nuestra salud integral? Mira, vámonos a cosas más puntuales, como bien me dices, para que puedan saber qué cosas son las que nos ayudan justamente a detonar todos estos neurotransmisores relacionados a la plenitud, la felicidad, el placer y la tranquilidad. Bueno, definitivamente el sol. Cuando nosotros tomamos sol, la vista, por medio de los ojos, se capta la luz solar y se manda esa señal al cerebro, y ahí es cuando se detona la serotonina. La serotonina, como bien dije, que es la hormona de la felicidad. Además, la serotonina en la noche se convierte en melatonina y es la que nos ayuda a entrar a estados más profundos de sueño y al mismo tiempo, pues, estados reparadores. De hecho, la melatonina es uno de los antioxidantes más poderosos. No sé si se acuerdan que las abuelitas nos decían, una de la clave para la longevidad y para un envejecimiento sano es dormir mucho o dormir bien, ¿no? Una buena cantidad de horas de sueño. Pues claro, es por esto, porque en el sueño estamos reparando el cuerpo, lo estamos fortaleciendo, estamos aumentando nuestro sistema inmunológico, estamos teniendo como mucho más fortaleza celular. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros dormimos bien, vamos a tener estos estados de mayor depuración y desintoxicación del cuerpo. Al mismo tiempo, la melatonina, al ser un antioxidante, pues está ayudando a que no se oxide el cuerpo. El cuerpo nos vamos muriendo porque nos vamos oxidando, así es, pero es algo normal. Cuando respiramos, es parte del proceso de poder llevar vida al cuerpo, pero al mismo tiempo irse oxidando. Entonces nosotros queremos muchas cosas antioxidantes que no nos oxiden y una de ellas es la melatonina. Entonces este es un aspecto súper importante, el sueño. El otro es el ejercicio, pero un ejercicio moderado, porque estamos hechos a la idea de que no, pues ahora mientras más ejercicio mejor, pero realmente si tenemos demasiado ejercicio podemos también oxidarnos. Se genera un estrés oxidativo en el cuerpo. Entonces necesitas un ejercicio que sea medido y que no sea tan estresante para el cuerpo. Entonces también eso es muy importante, un ejercicio pero moderado. La otra es alimentos ricos en triptófano. El triptófano es precursor de esta serotonina, o sea, te ayuda a convertir los alimentos en serotonina. Lo que necesitamos es los alimentos ricos en triptófano, es el cacao, es el pavo, son algunos lácteos, pero lácteos saludables que sean fermentados, como el kéfir, nueces, semillas. O sea, hay ciertos alimentos que se van a convertir en estas sustancias muy, muy positivas para el cuerpo. Pero ahora la otra es, ¿quién las convierte estas sustancias? Pues tus bacterias intestinales, estos bichitos de los que hablábamos. Entonces, quieres que tu microbiota esté en equilibrio para que cuando entren los alimentos se los conviertan en estas sustancias. Entonces, para eso, para tener una microbiota en equilibrio, necesitas consumir diferentes tipos de fibra, muchas frutas y verduras, una gran variedad, también muchos germinados, algas, grasas saludables, nueces, semillas. Toda esta fibra de origen natural, orgánica de preferencia, las bacterias se van a alimentar de ellas y pues al tener comida, pues también van a tener abundancia y pues van a estar contentas. Entonces ellas te van a ayudar a convertir esos alimentos en estas sustancias maravillosas. Esos son solo algunos, pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Ceci, me encanta cómo lo planteas porque parece ser que es esta sabiduría ancestral, ¿no? Como estos consejos que nos decían nuestros abuelos y pareciera que poco a poco los vamos redescubriendo y la ciencia nos está ayudando a entender la importancia que tiene todo esto. ¿De qué manera nos podemos apoyar en estas nuevas tendencias, como es Alchemy Code, para descifrarnos por dentro y entender qué es lo que me hace bien a mí, que a lo mejor puede ser muy diferente a lo que te hace bien a ti, Ceci, o lo que le hace bien a Valeria? No lo pudiste haber descrito mejor. O sea, Alchemy Code, el nombre viene de alchemy, que quiere decir alquimia. Y realmente es eso, o sea, ancestralmente la alquimia era buscar todas esas fórmulas que parecieran que eran mágicas, pero realmente la ciencia actual
era integrar toda esta información o todos estos elementos, ya sea sustancias o alimentos o cosas de la naturaleza, para poder encontrar el elixir de la vida, ¿no? La famosa piedra filosofal que nos iba a llevar al gran conocimiento y a la sabiduría de cómo vivir muchos años. Tal cual es eso hoy. Nosotros lo que buscamos es, en la ciencia actual, poder encontrar la clave para vivir bien. O sea, nosotros no hablamos de longevidad, sí, pero yo quiero vivir muchos años si los vivo sano y los vivo feliz y tengo toda la fortaleza en mi cuerpo para poder disfrutar la vida. En el caso de Alchemy Code es cómo vamos a encontrar esos códigos que te van a llevar a ese bienestar. Y uno de esos códigos muy importante es el equilibrio, el balance de estos microorganismos, como por ejemplo, la microbiota intestinal, porque ellos son grandes aliados. O sea, ¿por qué me clavo en ellos y me fascina y soy apasionada? Porque realmente descubrí que gracias a este microcosmos que habita en nosotros, yo estoy viva. Gracias a ellos estoy feliz. Gracias a ellos puedo relajarme y puedo disfrutar la vida. Gracias a ellos tengo músculos, tengo huesos fuertes, mi cerebro está prendido, tengo toda la capacidad para tener buena memoria y tener buen enfoque. Si yo veo me doy cuenta que ellos me están ayudando, claro que lo que yo quiero es que ellos estén sanos. Si no, entonces, si tú vas a salir a la guerra, pues definitivamente si te vas a llevar a todos tus soldados, quieres que sean bien nutridos y que sean los mejores. Lo mismo para la vida, para salir a defenderte de todo lo que pueda venir, porque realmente pensemos en que estamos en un lugar súper contaminado, estamos respirando constantemente aire contaminado. Somos muchísimas personas. Ahorita ni se diga que ya hay un virus que nos está atacando. Los alimentos ya no son como antes porque ya no tienen la nutrición, la tierra ya no es tan nutritiva, etcétera, etcétera. Hay muchísimo estrés por la competitividad que vivimos actualmente. Todo eso tenemos que sobrevivir o tenemos que vivir de una mejor manera. Entonces, yo sí me quiero llevar a esta vida a mis mejores soldados. Si son tus microorganismos, pues, ¿cómo los vas a cuidar? Ahí viene lo que nosotros hacemos, que es, número uno, o sea, en la empresa tenemos este test, este análisis que analiza tu microbiota intestinal. ¿Cómo me voy a llevar a mis mejores soldados y cómo voy a hacer que estén fuertes si ni siquiera conozco quién habita dentro de mí y ni siquiera sé si están en balance o no en balance? Claro que lo que necesitamos es conocerlo. Si tú te haces la prueba, vas a poder conocer quién habita dentro de ti y cuál de esos grupos de bacterias está más fortalecido, cuál está disminuido, cuál te está generando sustancias que no son muy positivas para tu salud, cuáles de ellas te están generando sustancias que son buenas. Conociendo ese universo, vamos a poder hacer estrategias cada día más personalizadas y preventivas, tanto de alimentación como de suplementación y hábitos de vida. Está increíble, ya quiero hacerme el Alchemy Code. Ya quiero. Oye, sí. Y literal es mapear de todos, ¿cuántos microorganismos tenemos? O sea, hablaste del 90% de bacterias y creo que es un número cuando hablamos de nuestra microbiota, de nuestro microbioma, como que de repente es, a ver, ¿de cuántos estamos hablando? ¿No? A veces pareciera que, pues mira, son como unas 10 diferentes tipos de bacterias, pero sabemos que son muchos más. Entonces, platícame nada más un poquito más. ¿Cuántos microorganismos viven con nosotros y cuántos de ellos necesitan de nuestra atención constante para mantenerse sanos como nos lo dices ahora, ¿no? Tiene que ver con un montón de cosas, no solo la alimentación, pero en este Alchemy Code ves estos cientos o miles o el número que sea y cómo están en términos de calidad o qué es exactamente lo que mides, la cantidad o cantidad y calidad o cómo lo cruzas con las demás variables. Lo dijiste muy bien. Hay muchas personas que creen que son unos cuantos. ¿Por qué creen eso? Porque hay estudios que nada más detectan los que son patógenos o que no son buenos para nuestra salud. Esa prueba no te está analizando todo tu microbiota, te está analizando si tienes algunos de los malos. Hay pruebas así que son pruebas médicas para poder hacer un diagnóstico si tienes algunas bacterias malas en tu intestino o en tu estómago. Esto es diferente. Aquí nosotros en Alchemy Code, que Alchemy Code es la empresa, el análisis
de microbiota intestinal se llama Healthy Gut, ¿no? Que quiere decir, pues, todo lo que tiene que ver con el intestino sano. Entonces, esta prueba de Healthy Gut lo que hace es analizar todo el universo de bacterias. ¿Cuántas tenemos? Billones. Tenemos muchísimas, pero se dividen en muchos diferentes grupos, pero especies, tenemos más de 2,000 distintas especies de bacterias. Lo que nosotros queremos es ver si están en este equilibrio, ¿no? Como estábamos diciendo al principio. ¿Cómo se miden estas bacterias? Se le llama el puntaje que se le da o el score es de diversidad. Diversidad quiere decir pues que hay muchísimo. Pero vamos a poner un ejemplo para que sea mucho más fácil a todos los que nos escuchan. Un ecosistema es como, por ejemplo, la sabana africana. En la sabana africana tenemos hienas, cebras, elefantes, hipopótamos, cocodrilos, leones. Cuando decimos el ecosistema es muy diverso, está sano, es porque tenemos una gran riqueza de estas especies, ¿no? De todos estos tipos. Pero si tenemos 2 de cada uno, no es suficiente. Tenemos que tener abundancia. Pero si tenemos muchísimos leones y leonas y unos cuantas cebras y hienas, por ejemplo, pues no va a haber suficiente comida. Entonces, pues no va a funcionar. Es un ecosistema que no está equilibrado. Hay demasiado de unos, pero pues necesitamos muchísimas hienas y cebras. Eso quiere decir proporción. Tienen que estar en adecuada proporción. Si hay riqueza, mucha abundancia y una adecuada proporción, a eso se le dice que es un ecosistema diverso. Nosotros queremos tener lo mismo en nuestro intestino, que hay muchas bacterias, hay grupos de bacterias, por ejemplo, se llaman, y no quiero complicar la conversación con datos científicos, pero se llaman bacteroidetes y firmicutes. Esos son los grupos más grandes que tenemos más abundancias de estas bacterias. Sin embargo, hay otros grupos más pequeños, pero que también tienen funciones muy importantes. No quiere decir que porque haya poquitas hipopótamos, quiere decir que no son importantes los hipopótamos. Quizás son muy importantes para todo el ciclo de la vida de ese ecosistema. Aquí no hay que unas son más importantes que otras. Se han estudiado más el tipo de bacterias probióticas. ¿Por qué? Porque están muy asociadas los probióticos a la salud mental, a este eje intestino-cerebro del que hablábamos. También están muy asociados los probióticos a nuestro sistema inmunológico. Por eso se conocen más porque son las más estudiadas. Pero si tenemos esas y todo el ecosistema no está sano, no van a sobrevivir. Este tema de que las personas dicen, tengo que tomar muchísimos probióticos, recuerden, los probióticos son menos del 5% de todas estas bacterias. Y es como si de repente digamos que la sabana africana, el ecosistema no está sano, está afectado por alguna u otra razón, y de repente yo digo, quiero que el ecosistema se sane, por lo tanto voy a meter muchísimos changos. Pues sí, pero si no hay comida para los changos y si no hay el famoso ciclo de la vida donde pues hay toda una relación de unos con otros que se van comiendo y van sirviendo, ¿no? Van ayudándonos a otros a que funcione su ciclo de vivir, pues no van a subsistir esos changos. Es lo mismo con las bacterias probióticas. El estarnos suplementando nada más porque es la moda, tampoco es necesario. Necesitamos que tener un ecosistema diverso para que esas bacterias probióticas puedan desarrollarse, colonizarse y que estén en adecuado equilibrio ahí. Me encanta cómo lo hablas, Ceci, porque es un tema que me apasiona. Todo este tema de la microbiota y cómo podemos ser nosotros nuestros propios maestros y aprendemos a escuchar y a estudiar nuestro cuerpo. Para hacerlo súper digerible, cuando hacemos este tipo de estudios y nos basamos en la ciencia, más allá de cómo algo y me duele el estómago o a lo mejor algo me genera una erupción, cuando entro a este detalle de estudio científico del microorganismo, de la cantidad de microorganismos que viven dentro de nosotros, me podrían decir de qué debo de comer más, de qué debo de comer menos, qué me puede ayudar a tener una mejor salud mental, cómo funcionan los resultados de conocernos desde adentro, desde las entrañas. Sí, esto es súper aplicado a tu estilo de vida. Entonces, digamos, tú te haces la prueba, yo te la mando a tu casa, tú ahí te haces con una muestra de heces, de popó, del tamaño de una semillita de calabaza o de un chícharo. O sea, realmente es muy pequeña la muestra, la pones en una
en un tubito con una solución estabilizadora que tenemos y lo revuelves y listo, lo metes a un sobre, ahí viene todo el instructivo, es facilísimo, lo metes en un sobre con gel refrigerante, me lo mandas por una mensajería que ya está prepagada, me llega a mí, nosotros en el laboratorio hacemos el análisis y con tus resultados yo lo meto en nuestra plataforma, en nuestro sistema bioinformático y de ahí me arroja un reporte. Entonces ya con tu reporte, ¿qué voy a hacer con ese reporte? Pues a mí me van a salir los grupos de bacterias que están relacionados a diferentes categorías. Por ejemplo, bacterias que generan sustancias que pueden tener un riesgo cardiovascular en tu cuerpo. Si tú tienes muchas de esas, que ese tipo de bacterias metabolizan proteína animal, y si tienes muchas de esas y puedes llegar a tener un riesgo cardiovascular de acuerdo a la información de tu microbiota, entonces yo voy a hacer un plan que reduzca la cantidad de proteína animal, por ejemplo, o bacterias relacionadas a la predisposición de tener diabetes, y esto está más asociado a grasas saturadas que normalmente son de origen animal. Si yo veo que tienes muy crecidas esas colonias de bacterias, bueno, pues vamos a reducir las grasas saturadas. También hay grupos de bacterias que están relacionados, o sea, en el metabolismo del gluten. Si tú tienes muchas de las bacterias que metabolizan gluten, pues entonces vas a tener quien te apoye a metabolizarlo. Cuando lo consumas, pues vas a tener ahí un equipo que te va a ayudar a digerirlo. Pero si no tienes nada de bacterias que metabolizan el gluten y me dices, híjole, es que no estoy segura, pero creo que cuando como pan o trigo o pasta, me inflamo y yo veo que no tienes nada de bacterias que metabolizan el gluten, pues voy a valorar y voy a deducir que lo que pasa es que, pues claro, no tienes quien te esté ayudando, entonces te pueda estar cayendo mal el gluten. Entonces ahí hacemos un plan también personalizado para incrementar esas bacterias o para eliminar el gluten, depende de lo que también tú quieras como objetivo personal. También tenemos bacterias relacionadas al metabolismo de lactosa o, por ejemplo, bacterias que te ayudan a digerir, a metabolizar el alcohol. Entonces hay personas que tienden a tener muchas crudas, sentirse muy mal, tener la famosa resaca cuando toman. Pues normalmente son personas que tienen muy altas los grupos de bacterias que generan una sustancia tóxica cuando metabolizan el alcohol. O también hay bacterias que ayudan a degradar el alcohol. Entonces tenemos que analizar cómo estás tú para de ahí decir, bueno, pues a ver, si no tienes estas bacterias, pues le tienes que bajar al consumo de alcohol o espaciar las tomas de alcohol o tomar mucho más agua entre cada chupe, ¿no? Si no quieres dejar de tomar alcohol, pues busquemos estrategias, pero tenemos que analizar qué pasa con tus bacterias, cómo te están apoyando o no te están apoyando y hacer estrategias mucho más personalizadas. Y de ahí, bueno, nos podríamos ir a temas de bacterias relacionadas a longevidad, a ejercicio, al metabolismo de proteínas, de grasas, de hidratos de carbono y a bacterias relacionadas con la producción de estos neurotransmisores que hablábamos al principio, que son serotonina y GABA. Entonces, todo esto te va a arrojar el reporte. Entonces, imagínate, ya con esto yo te voy a poder hacer un plan súper personalizado de acuerdo a tu microbiota en términos de alimentación, suplementación y hábitos de vida. Oye, Ceci, me encantaría que nos contaras alguno de tus ejemplos más extraordinarios, así algún caso que puedas compartirnos de alguien que haya llegado en un estado fatal o con alguna enfermedad de estas de las que hemos hablado, que son muy comunes en nuestra era. ¿Y qué pasó después de esto? ¿Algún ejemplo que nos puedas compartir súper tangible? Va, mira, te voy a hablar, y porque estoy autorizada a compartirlo, de mi mamá, porque es un caso muy bonito. Y aparte ya les platiqué del tema de la depresión de mi mamá. Mi mamá, pues bueno, como ya les dije, se deprimía, entonces tuvo que tomar medicamento para la depresión por años y de repente pues ella se empezó a meter a muchas cosas de crecimiento interior, psicoterapia, meditación, etcétera. Ella pudo dejar el medicamento porque pues se fortaleció con distintas, o sea, con otras áreas, mucho ejercicio, etcétera. Entonces, muy bien. Bueno, pues nosotros cuando fundamos la empresa, analizamos la microbiota de mi mamá y era una de las personas con mayor puntaje, o sea, nosotros lo medimos esta diversidad que les dije del 0 al 10. Mi mamá estaba en número 9 de su diversidad y es raro, porque la mayoría están en 6, 7, por ahí tenemos 8. Pero mi mamá tenía muy buena diversidad, es decir, tenía una microbiota muy saludable. Resulta que le da una bacteria, viaja
a un lugar donde pues se intoxica con un alimento, le da una bacteria y no había de otra, le tuvieron que dar antibiótico. Sabemos que actualmente el antibiótico es uno de los medicamentos que más daña la microbiota y mata muchas bacterias. Pero pues no había de otra, ¿no? Así como tenía que matar la bacteria mala, pues se vio afectada a muchas otras de las bacterias buenas. Resulta que le hacemos, después de 2 meses de todo este rollo del antibiótico y del tratamiento que le dieron, le hacemos su microbiota, su análisis. Estaba en puntaje 3. O sea, no saben cómo le afectó el antibiótico a su intestino, ¿no? Todas estas bacterias. Resulta que después ella empieza a sentirse mal emocionalmente, por más de que seguía haciendo sus técnicas de meditación y de todos sus rollos de psicoterapia, etcétera, ella aún así no aguantaba, se sentía muy mal, se sentía muy ansiosa, todos los típicos síntomas de una depresión y pues se le vuelve a detonar la depresión químicamente. Aquí estamos hablando que esto es algo químico. Se le vuelve a detonar la depresión y tiene que volver a tomar medicamento. Ya no pudo sola porque tuvo que ver todo este proceso bioquímico de su cuerpo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que sus bacterias ya no la estaban apoyando a generar estas sustancias neurotransmisoras que una gran parte van al cerebro. No todo, pero una gran parte van al cerebro. Entonces tuvo que volver a tomar medicamento. Para mí es un caso de verdad que me encanta compartirles porque pude comprobar que sí es cierto, como todo está interrelacionado, todo este rollo del bienestar integral físico, mental y emocional, claramente hay una súper estrecha relación y pues ahora tiene que volver a fortalecer su microbiota al mismo tiempo que todos sus hábitos para volver a detonar nuevamente estas sustancias que le ayuden. Cuando empezamos nuestra plática, Ceci, hablabas de lo importante que es integrar. Ahorita nos acabas de compartir 2 ejemplos súper valiosos de cómo no todo es mental, por un lado, ¿no? Cómo nuestra química a través de nuestro microbiota le manda mensajes súper precisos al cerebro y se genera esta química en nuestro organismo que nos ayuda o no nos ayuda tanto. Y por el otro lado, cómo también nuestras emociones pueden ayudarnos o no a este balance físico. ¿Cuál crees tú que es la mejor forma en que podemos integrarlo? Primero pensaría en cuál sería el origen, ¿no? O sea, el huevo o la gallina. Y esa reflexión nos lleva a analizar la raíz de los síntomas. Si nosotros podemos llegar a entender los orígenes, qué lo detonó, va a ser mucho más fácil sanar, tanto física como mental y emocionalmente. Entonces, yo sí me iría lo primero a indagar, ¿qué pasa? ¿Qué fue qué está sucediendo? Muchas veces las personas tienden a tener problemas gastrointestinales porque no son felices, porque no les gusta el estilo de vida que llevan o porque viven en constante estrés. Entonces, eso es lo que se los detona. Ahora, también les puedo decir que hay personas que tienen ciertas condiciones que o nacen con ellas o desarrollan a muy temprana edad y eso hace que vivan con un constante malestar. O sea, hay personas de veras que todo el tiempo tienen un dolorcito de algo y ese dolorcito constante hace que tengan mal humor y que estén en un constante como, ¿no? O sea, que se sienten en malestar, que se sienten molestos ante la vida. Entonces, hay que revisar qué es lo que detona. Ahora, a mí me gusta integrar más cosas. O sea, yo porque tengo la empresa de Alchemy Code, soy socia fundadora y para mí la microbiota hoy en día es de los aspectos más revolucionarios y realmente es uno de los claves para decodificar y entender la salud o las enfermedades de las personas. Soy fiel, así amante de conocer a profundidad la microbiota. Sin embargo, también me gusta entender otros aspectos, el integrar, y pues al principio del programa que me decías que me presentaste con el tema de biohacking, o sea, a mí me gusta decodificarme para entender todo, para poder descifrar cómo estoy funcionando y a partir de ahí cambiar los hábitos, transformar mi estilo de vida para optimizar mi salud y optimizar mis capacidades. Otra de las partes, además de la microbiota, pues es conocer mi genética, porque ahí hay mucha información y mi epigenética, que es como ya se están manifestando, ya se está expresando mi cuerpo.
También por otra parte, conocer mi bioquímica. ¿Cuántas personas no tienen colesterol, triglicéridos, insulina y etcétera, ácido úrico, niveles altos o niveles desequilibrados, por ejemplo, hormonalmente, y está ahí expresándose el cuerpo, que ya tiene una gran predisposición a tener una enfermedad fuerte y ni siquiera lo saben? Otro de los aspectos es conocer el equilibrio de nuestros neurotransmisores y para eso también hay otro test que nos puede ayudar a revisar cómo están estos neurotransmisores principales, como dijimos, serotonina, GABA, pero también dopamina, que es lo que nos ayuda a generar mayor excitación, sensación de placer, o por ejemplo también la acetilcolina, que nos ayuda a enfocarnos, a tener más memoria y a recordar las cosas. Entonces, eso es otra información. Pero más allá de ellas, yo siempre les digo a las personas que llegan conmigo a hacerse todos estos programas de biohacking, ¿no? De decodificarse para entender. Yo les digo, tienes que aprender a conocer tu cuerpo. Y para eso nada más, la única herramienta es pasar tiempo contigo. Poder realmente conectar contigo mismo, con tu cuerpo, con tus sensaciones, tus pensamientos, tus emociones, la actividad de tu cuerpo, la energía, la respiración. Si tú conoces cómo funciona tu cuerpo, vas a poder generar un mapa de sistema de señales. O sea, tú vas a tener tu Waze. A ver, voy para acá o voy por acá. Aquí hay diferentes rutas. Bueno, primero hay que saber a dónde vamos y cómo queremos llegar ahí. Tenemos que generar este sistema de señales y eso nadie más que tú te lo va a dar. Está increíble, Ceci. Es justamente esta visión integral de la que Pau y yo somos tan fans, ¿no? Hablar de que no somos solo cuerpo, no solo somos en este caso nuestra genética, también somos nuestro estilo de vida, también somos lo que pensamos, lo que nos metemos al cuerpo de distintas formas. Y justo hablando de esto, de lo importante que a veces es la suplementación, todas estas cosas, todos estos suplementos que a veces son minerales, vitaminas o lo que sea, que nos ayudan a llegar a un equilibrio, que nos ayudan de alguna manera a mejorar alguna de las condiciones o a evitar enfermar más. Pero también creo que está muy de moda el autosuplementarse y si es como además todo lo venden en todos lados, es muy fácil comprar medicamentos y chochos por todos lados. ¿Qué hay de tu recomendación respecto a todos estos suplementos que hoy están pues tan de moda y que de pronto pues ni siquiera sabemos si son los buenos para nosotros, si son los serios que tienen que ser, y bueno, no me canso de ver gente que se autosuplementa con vitaminas y con cosas así. Entonces, ¿qué opinas de esto? Pues mira, como todo, hay cosas maravillosas, pero todo tiene que ver con que realmente sean las más indicadas para ti. Por ejemplo, a mí me llegan personas que han hecho, y no con esto estoy criticando ningún tipo de dieta, sino que estás justamente tú hablando de todo el autodiagnóstico y automedicación o autosuplementación que nos hacemos. Me llegan personas que hacen la dieta keto. ¿Por qué? Porque están en estos grupos de ejercicio tipo funcional, que son, ¿no? Planes de muchas semanas, y entonces, como quieren subir masa muscular, se meten una gran cantidad tanto de suplementos como de complementos, ejemplo, proteínas en polvo. Entonces, cuando llegan, yo puedo ver la microbiota. Es más, yo muchas veces te juro que ya parezco así de la lectura de cartas, ¿no? Me dicen, ¿cómo sabes esto? Yo, pues me lo están diciendo tus bacterias, tus microorganismos están hablando por ti. Entonces, hay personas que llegan con un sobrecrecimiento de bacterias justamente que metabolizan la proteína animal, los aminoácidos de origen animal. Entonces yo les digo, ¿estás consumiendo demasiado? No, bueno, pues lo suficiente para el gimnasio. Yo me pongo a revisar sus cantidades y digo, claro, o sea, es esto, es una sobrecarga de proteína. ¿Hasta qué punto, por estar fuertes, por estar estéticos, por tener muchos músculos, estamos afectando nuestro cuerpo? Y no solamente la microbiota, el desequilibrio de la microbiota, sino más adelante los riñones. Conozco muchas personas que se han ido al hospital por una sobrecarga de proteína animal y otras personas que también se han visto comprometido el hígado, porque el hígado es el que
es el órgano que depura y procesa todo lo que tiene que ver con polvos, suplementos, medicamentos, etcétera. El hígado es el encargado. Entonces, estamos comprometiendo a nuestros órganos. Entonces, hay que tener cuidado de auto meternos cosas al cuerpo que realmente no es lo que tú necesitas. Hay ciertas dosis indicadas. Ojo con lo que estás comentando. Me encanta que lo plantees, porque así como eso están todos los diferentes tipos de dietas. Estoy impactada cómo vamos pasando de una moda a otra, nada más le vamos cambiando de nombres. Antes era la dieta Atkins y ahora es la paleo, ¿no? O sea, es quitar hidratos de carbono. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros quitamos o disminuimos drásticamente un macronutrimento, que son estos proteínas, hidratos de carbono o lípidos, estos tres grandes grupos, estás afectando algo. Por ejemplo, cuando hablamos de una dieta que quita completamente los hidratos de carbono para disminuir de peso, en su mayoría, o bajar los niveles de azúcar, etcétera, pues si no consumes suficiente fibra, si no lo haces adecuadamente, vas a disminuir la población de bacterias. ¿Por qué? Porque el alimento favorito de tus bacterias intestinales es la fibra. ¿Okay? Es su alimento favorito. Pero no nada más unos cuantos tipos de fibra. La gente que me dice, bueno, pero yo tomo una cucharada de metamucil, o bueno, pero yo como un poco de linaza. Hay más de 100 diferentes tipos de fibra. Y esa variedad de diferentes tipos de fibra está en una variedad de alimentos. Entonces necesitamos rotarlos, necesitamos tener mucha diversidad, más de 30, 40 diferentes tipos de alimentos del reino vegetal, como por ejemplo germinados, algas, frutas, verduras, cereales, leguminosas, grasas de origen vegetal. 30, 40 diferentes a la semana y estarlos rotando porque vamos a conseguir diferentes tipos de fibra en esa rotación y en esa variedad. Ceci, para entenderlo de una forma súper acotada, toda la gente que está ávida de esta información y que se quiere conocer y volverse su mayor maestro, ¿qué es el biohacking? El biohacking es algo súper novedoso que parte de el hackearte. Cuando empezaron toda esta era tecnológica que querían descifrar por medio de los códigos computacionales y bueno, toda esta tecnología, de ahí parte. Pero el biohacking es todo lo que tiene que ver con decodificar tu biología, todos tus sistemas vivos, cómo funciona tu cuerpo. Entonces, si nosotros decodificamos o conocemos toda esta información que te compone y a partir de ahí hacemos estrategias mucho más puntuales, mucho más enfocadas a lo que necesita tu cuerpo, vamos a optimizar tu salud, vamos a generar un mayor rendimiento, vamos a aumentar tus capacidades tanto físicas como mentales. Hoy se sabe que si nosotros nos desciframos, vamos a poder hacer cambios que tengan que ver, por ejemplo, con una alimentación mucho más precisa o lo que decías, una suplementación más para ti, pero también hay terapias hoy en día intravenosas o intramusculares o hay ciertos aparatos que te ayudan a medir el rendimiento de tu ritmo, o sea, del ejercicio. Entonces, si tú conoces tu ritmo cardíaco, si tú conoces cómo estás oxigenando, si tú conoces cómo están tus procesos, vas a poder optimizar pues, tus metas en función de un mayor rendimiento en el ejercicio, por ejemplo. Ese es nada más un ejemplo. Oye, Ceci, pues estamos por terminar y no queremos irnos sin hacerte una última pregunta. Y así como este podcast se llama Aha Moments, nos encantaría que nos compartieras algún aha moment. Un aha moment. Ay. Un aha moment. Bueno, me voy a salir de todo el tema tecnológico y científico, porque un día cuando estaba muy triste, que me estaban sucediendo ciertas cosas en mi vida que dieron un viraje completo a mi vida, alguien me dijo, haz pues como si fuera un collar, pero es un mandala, haz un mandala con que cada una de esas cuentas sea algo que te ha sacado un suspiro en tu vida. Entonces hice mi mandala y me fui dando cuenta que cada cuentita que yo recordaba, eso que había vivido a lo largo de mi vida, era un aha moment. O sea, realmente era decir, por esto valió la pena. Y encontrar más de 50
cosas que te sacan el suspiro a lo largo de tu vida es un gran reto, pero en el momento en el que terminé no se llama mandala, perdón, mi mala, el momento en el que terminé mi mala y me lo puse, entendí qué era todo lo que me había hecho ser la persona que soy, de qué estaba hecha, de todos esos momentos que me han sacado un suspiro en la vida. Y creo que eso es lo que vale la pena de vivir, el decir, ese ajá que nos hace interiorizar y decir, wow, esto es maravilloso y gracias a eso tengo la pasión de seguir adelante y de seguir disfrutando y gozando esta gran aventura que es vivir. Muchas gracias. Recuérdanos, porfa, tus redes, Ceci. Si es @Ceci de los Ríos G, @Ceci de los Ríos G, ahí me pueden mandar mensaje directo por Instagram, es lo más fácil. Y la otra es @alchemycode_, es para aprender todo lo que quieran de microbiota. Se deletrea ALCHEMYCODE, alchemycode_. Entonces, estas son las 2 redes y ahí encantados de la vida les contestamos y les compartimos toda esta información. Padrísimo. Muchísimas gracias, Ceci. Un gustazo haberte tenido por aquí. Feliz de la vida. Gracias a ustedes dos por haberme invitado y a todos los que nos están escuchando por tener la paciencia de escuchar temas científicos, pero bueno, enfocados a la salud y su bienestar. Qué plática tan interesante tuvimos. La verdad es que hay muchísimo aún por descubrir y esta tecnología, saber que está disponible en México, creo que nos da un respiro de paz y nos ayuda a seguir investigando sobre la relevancia que tiene la alimentación y nuestros hábitos, tanto en nuestra salud física como mental. Así es, si crees que este episodio le puede interesar a alguien, por favor compártelo, califícanos y haznos llegar con este mensaje a muchas más personas que les puede interesar. Nuestras redes están en Facebook y en Instagram como @aja.mx. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá.